El frío aún me calaba los huesos, y no era el del invierno de Espinavilla, sino el que se me había metido dentro hacía meses, en el castillo de ceniza. Mis manos, aunque ya no temblaban con la misma intensidad que hacía un rato, todavía se sentían frías y un poco ajenas a mí. El estruendo de la multitud, el eco lejano del martillo golpeando la madera para sellar el veredicto, todo eso seguía resonando en mis oídos. O quizás era solo el pulso acelerado de mi propia sangre. La imagen de José Antonio, el Lord Hargrove, arrastrado y humillado, su cara roja de furia y derrota, permanecía vívida en mi mente. Esa cara, la misma que me había metido en el calabozo, la misma que había intentado silenciarme para siempre. Me habían dicho que la justicia era lenta, pero hoy había sido contundente. Estaba junto a la ventana arqueada del gran salón, el mismo lugar donde, hace apenas unas horas, mi voz se había alzado para denunciar su crueldad. La luz de la tarde se desvanecía, pintando el suelo de piedra con franjas doradas y sombras alargadas. Mi vestido de color ciruela, un regalo de Mari Carmen, la jefa de las costureras, de quien ya hablaré, se sentía extraño sobre mí, pesado y a la vez demasiado suave. ¿Cómo podía la tela más fina pesar tanto? Era como si cada hilo llevara el peso de la mujer que me había convertido, o quizás de la mujer que siempre fui y que, por fin, podía respirar. Pensaba en el momento que había venido después, en el hall casi vacío, el silencio vibrando entre nosotros. Carlos se había acercado, y sus ojos ámbar, que habían permanecido tan serenos y calculadores durante el juicio, ahora me miraban con una intensidad diferente, algo casi vulnerable. Cuando sus labios encontraron los míos, fue como si una corriente eléctrica recorriera mi cuerpo, desbloqueando algo que ni siquiera sabía que tenía retenido. Un beso, sí, pero fue mucho más que eso. Fue una promesa, fue un reconocimiento, y fue la confirmación de que mi vida había dado un giro tan radical que a veces aún me costaba procesarlo. ¿Cómo había llegado yo, María, la hija del molinero, a besar al mismísimo rey de la Marca del Norte? A veces tengo que pellizcarme. No, en serio, lo hago. Han pasado apenas 3 meses desde ese día, pero se siente como si hubieran sido décadas. O quizás lo fue, si cuento desde el momento en que mi mundo se desmoronó. El frío del calabozo de ceniza era un compañero constante, fiel como la piedra mojada contra mi espalda. Me calaba hasta los huesos, sí, pero era más que físico. Era un frío en el alma, un entumecimiento que te convencía de que nunca volverías a sentir calor. Me acostumbré a cada olor, el óxido metálico de las barras, el moho pegajoso de las paredes, ese dulzor empalagoso y sin nombre que me recordaba la desesperanza. Y el sonido constante de las pisadas. Esa mañana, como todas las demás durante los últimos 4 meses, había contado 37 prisioneros, 37 pares de pies arrastrándose por el pasillo de piedra, 37 voces murmullando agradecimiento confuso a los guardias que les quitaban las cadenas. Escuchaba atentamente, conteniendo la respiración, con la esperanza estúpida y persistente de que se detuvieran en mi celda. Pero nunca lo hacían. Cada eco que se desvanecía solo hacía que el silencio que le seguía fuera más denso, más opresivo. Cada vez que se cerraba la puerta de hierro de la prisión, era un recordatorio de que yo seguía allí. 4 meses. 4 meses desde que el Lord José Antonio, ese miserable, me había arrancado de mi pequeño molino en Villamolino. Acusaciones ridículas, hiladas tan finamente que se deshacían con solo mirarlas. Robo de grano, conspiración, tonterías.
La verdad era mucho más sencilla, más repugnante. Lo había rechazado. Había querido algo más que harina de mi familia. Y cuando lo miré a los ojos y le dije que preferiría morirme de hambre, se aseguró de que así fuera. Mis últimas noticias de mi madre y mi hermano pequeño, Luis, eran de ese día. ¿Estarían bien? ¿Habrían logrado huir? Esa incertidumbre era quizás el peor de los tormentos. Me apreté más contra la pared húmeda, el borde deshilachado de mi túnica azul pizarra cubriendo mis rodillas. Una vez fue de un color vibrante, casi acogedor. Ahora solo era un trapo grisáceo y manchado, pero la mantenía lo más limpia posible. Era lo último que mi madre me había cosido. No pensaba soltarla. Entonces, otras pisadas. Diferentes, más pesadas, más intencionadas. No el arrastre cansino de un liberado, ni el paso ligero de un guardia. Estas botas golpeaban la piedra con la autoridad de quien sabe que es dueño del suelo que pisa y de todo lo que hay debajo. Mi corazón se aceleró. Acerqué más las rodillas, concentrándome en mantener mi respiración, la misma que me había enseñado a controlar cada vez que los guardias se acercaban demasiado. No muestres nada, no les des nada. La luz de la antorcha del pasillo parpadeó, y una sombra imponente cubrió las rejas de mi celda. Hombros anchos, una estatura que superaba a la de cualquiera que hubiera visto en este lugar. La luz plateada de la antorcha atrapó el borde de una capa de lana oscura, ribeteada con piel plateada, y debajo, el brillo de una armadura ennegrecida que parecía forjada del mismísimo cielo nocturno. Luego vi su rostro, mandíbula afilada, una cicatriz que bajaba desde la esquina de su ojo izquierdo hasta la bisagra de la mandíbula, pálida sobre piel bronceada, cabello oscuro peinado hacia atrás de la frente, ligeramente húmedo, como si hubiera viajado bajo la lluvia. Y sus ojos. Primero me fijé en sus ojos. Me estaban mirando a mí. No más allá, no a través, sino a mí. Eran del color del ámbar invernal, un oro profundo con motas más oscuras, y ardían con una intensidad que me hizo un nudo en el estómago, no de miedo, sino de algo que no tenía nombre. Un guardia se apresuró detrás de él, las llaves tintineando con nerviosismo. Su Majestad, esta es... Los cargos son de la jurisdicción de Lord José Antonio. No recibimos órdenes de abrirla. Ábranla. 2 palabras. Bajas, definitivas. El tipo de voz que no necesitaba volumen para ordenar el silencio absoluto. El guardia forcejeó con el cerrojo. La puerta gimió al abrirse, y el hombre entró en mi celda. Yo no me moví, mantuve la barbilla en alto, mis ojos fijos en los suyos, negándome a encogerme. Había aprendido en este calabozo que, en el momento en que te hacías pequeña, la gente creía que merecía serlo. Él me estudió, no de la forma en que me había estudiado José Antonio, con esa calculada lubricidad que me erizaba la piel. Esto era diferente. Esto era una búsqueda, como si leyera algo escrito en mis huesos. Maria Ashford, dijo. No fue una pregunta. Mi nombre en su boca sonó extraño, demasiado preciso, como si lo hubiera practicado. ¿Quién eres?, le pregunté. Mi voz salió más ronca de lo que quería. 4 meses de silencio, casi total, hacían eso. Algo cambió en esos ojos ámbar. Sorpresa, quizás. O algo más cálido. Carlos Venus, dijo. Rey Alfa de la Marca del Norte. Las palabras cayeron como piedras en agua estancada. El Rey Alfa, el gobernante cuyos territorios se extendían desde la Sierra Helada hasta la Costa Plateada. El hombre cuyo nombre se susurraba en cada provincia del reino porque incluso los lores más poderosos temían lo que sucedía cuando atraían su atención. Y estaba de pie en mi celda. Todos los prisioneros de esta fortaleza han sido liberados, dijo.
Su mirada nunca abandonó la mía. Cada deuda perdonada, cada cargo revisado y desestimado. Hizo una pausa y la luz de la antorcha volvió a iluminar el borde de la cicatriz. Excepto el tuyo. Mi respiración se entrecortó. ¿Por qué? Extendió la mano. Sus dedos eran largos, callosos, firmes. Porque vienes conmigo. Yo no la tomé. Miré esa mano como si pudiera ser una trampa. Porque, en mi experiencia, las manos extendidas por hombres poderosos siempre lo eran. No iré a ninguna parte hasta que me digas por qué. Un latido de silencio. Luego, la comisura de su boca se contrajo. No era una sonrisa, algo más cercano al reconocimiento. Porque Lord José Antonio falsificó tus cargos para mantenerte enterrada aquí. Porque ha usado su autoridad para encarcelar a otras 17 mujeres en sus territorios que rechazaron sus avances. Y porque tu testimonio es la clave para llevarlo ante el Alto Consejo. Mi testimonio. No mi cuerpo, no mi sumisión, sino mis palabras. Busqué la mentira en su rostro, el anzuelo escondido en el cebo. Pero su expresión era abierta, paciente, como si pudiera quedarse en esa celda helada el tiempo que fuera necesario para que yo decidiera. Y si digo que no, inquirí, entonces desbloqueo tu celda, sales por esas puertas y eres libre, igual que los demás. Bajó la mano pero no retrocedió. No estoy aquí para cambiar una jaula por otra, María. La forma en que dijo mi nombre la segunda vez fue más suave, como si lo tratara con cuidado. Me puse de pie. Las piernas me dolían de haber estado sentada en la fría piedra, y estaba más delgada de lo que había estado hacía 4 meses. Pero me erguí a mi altura máxima y lo miré a los ojos. Era al menos una cabeza más alto que yo, y de cerca, el poder controlado que irradiaba era casi físico. Podía sentirlo como el calor de un horno, controlado pero inmenso. Iré contigo, dije, pero tengo condiciones. Esa casi sonrisa de nuevo. Nómbralas. Mi madre y mi hermano están en Villamolino, o lo estaban. Necesito saber que están a salvo. Ya están siendo localizados. Mis exploradores fueron despachados ayer. Parpadeé. ¿Ayer? Antes de que él llegara. Antes de que me viera la cara. ¿Estaba tan seguro de que diría que sí? No. Sus ojos ámbar sostuvieron los míos. Estaba tan seguro de que merecían ser encontrados. Sin importar mi respuesta. Algo se rompió en mi pecho. Pequeño, silencioso, como el hielo de un río que se agrieta ante el primer indicio de primavera. Pasé junto a él y salí de la celda. Y no miré atrás. El viaje desde el castillo de ceniza hasta la Marca del Norte duró 3 días en carruaje. Era un vehículo bien construido, acolchado con pieles gruesas que olían ligeramente a cedro, y había una cesta con pan, fruta seca y carne ahumada esperando en el asiento cuando subí. Pequeñas amabilidades que me parecían enormes a una mujer que había estado comiendo gachas y mendrugos de pan duro durante 4 meses. Carlos cabalgó a mi lado la mayor parte del camino, montado en un enorme semental negro que se movía como el agua sobre las piedras. Aparecía en la ventanilla del carruaje a intervalos para ver cómo estaba, para señalarme algún punto de referencia, para preguntar si tenía hambre o si el camino me estaba mareando. Nunca entró sin invitación, nunca dio nada por sentado. Una vez, cuando el carruaje golpeó un bache profundo y se ladeó, él estaba en la ventana antes de que las ruedas se hubieran enderezado. Una mano apoyada en el marco, esos ojos ámbar escudriñando mi rostro en busca de cualquier signo de angustia. Le dije que estaba bien, que estaba bien. Me miró la expresión durante 3 segundos completos antes de creerme. La primera noche nos detuvimos en una posada en un bosquecillo de abedules centenarios.
Se encendió una hoguera en un círculo de piedra que claramente había sido usado por viajeros durante generaciones, y las llamas proyectaban sombras danzarinas sobre la corteza blanca de los troncos circundantes. Alguien me dio un cuenco de guiso tan rico y cálido, espeso con raíces y tierna carne, en un caldo que sabía como si a alguien realmente le hubiera importado prepararlo, que casi lloré. Me senté en un tronco cerca del fuego y comí en silencio mientras los soldados de Carlos montaban el campamento a nuestro alrededor. Eran eficientes y silenciosos, moviéndose con la facilidad practicada de hombres que habían hecho esto 100 veces, y ninguno de ellos me miró con otra cosa que no fuera un reconocimiento respetuoso. Se sentó a mi lado, no lo suficientemente cerca como para tocarme, pero sí para que pudiera sentir su calor contra el aire frío de la noche. Se había quitado la capa, y debajo de la armadura llevaba una sencilla camisa oscura, las mangas remangadas hasta los antebrazos. La luz del fuego jugaba sobre los nudillos de sus manos. ¿Cuánto tiempo estuviste en esa celda?, dijo, su voz baja, solo para mí. 4 meses, más o menos, respondí sin dejar de comer. Su mandíbula se tensó. Vi el músculo flexionarse y relajarse. Los hombres de José Antonio interceptaron 3 de mis mensajes a los magistrados provinciales. Por eso no se ordenó ningún juicio. Enterró la correspondencia y te dejó pudrirte. Una pausa. Debía haber llegado antes. Bajé la cuchara. No sabías que existía hasta hace una semana, ¿no? ¿O 2? 2 semanas. Miró fijamente el fuego. Una mujer llamada Ana Voss escapó de la casa de José Antonio y llegó a mi frontera. Le contó todo a mi comandante. Todas las mujeres que José Antonio había tomado. Todos los cargos que había fabricado. Esos ojos ámbar se volvieron hacia mí. Ella dijo que fuiste tú quien la ayudó a planear el escape, que lo hiciste desde dentro de tu celda, pasando mensajes a través de un guardia que simpatizaba. Mi agarre en el cuenco se apretó. Ana lo había logrado. Esa chica terca y aterrorizada realmente había llegado a la frontera. Tenía 16 años, le dije. Mi voz se quebró. Dejé el cuenco. Tenía 16. Está a salvo ahora. Su mano se movió, dudó, luego se posó en el tronco entre nosotros, sin tocarme. Solo ahí. Gracias a ti. El fuego crepitó. En algún lugar de los árboles, un búho ululó y no obtuvo respuesta. Deberías dormir, dijo. Mañana tenemos otro día completo de viaje. Debería haberlo hecho, pero en lugar de eso me quedé sentada junto al fuego durante otra hora, observando las llamas e intentando entender por qué el hombre más poderoso del reino estaba sentado junto a la hija de un molinero en la oscuridad, sin pedirle nada en absoluto. La marca del norte no se parecía en nada a las tierras bajas provinciales donde yo había crecido. La capital, Espinavilla, se alzaba desde la base de la sierra helada como algo tallado en la propia piedra. Torres de roca gris pálido se extendían hacia un cielo tan azul que casi dolía mirar. Las calles eran limpias, pavimentadas con adoquines lisos que brillaban después de una lluvia reciente, y bordeadas de tiendas cuyas ventanas resplandecían con la luz de las lámparas incluso por la tarde. La gente se movía con propósito. Las mujeres llevaban cestas de manzanas de invierno y pan fresco. Los herreros golpeaban en forjas abiertas, enviando chispas al aire fresco. Y cuando el carruaje de Carlos atravesó la puerta principal, cada guardia por el que pasaban hacía una reverencia, no con miedo, sino con un respeto genuino. Una de ellas, una joven con el cabello corto bajo su yelmo, sonrió y gritó algo que no pude escuchar del todo, y capté el eco de una risa de Carlos en su caballo, más adelante. Este no era el reino de un tirano.
Esto era algo completamente diferente. Me llevó a una suite de habitaciones en el ala este de la fortaleza. Las estancias eran cálidas, calentadas por una enorme chimenea, ya crepitante con un fuego que debió haber sido encendido en previsión de nuestra llegada. Las paredes estaban adornadas con tapices en tonos azules y plateados que representaban paisajes montañosos, y la cama estaba cubierta con pieles tan gruesas que mi mano desaparecía cuando la presionaba contra ellas. Una bañera de cobre se alzaba en la habitación contigua. El vapor aún subía del agua que alguien había preparado. Un armario había sido surtido con ropa de mi talla. Lana de color ciruela oscuro, linos de color marfil, una capa azul marino forrada con seda gris paloma, un par de botas de cuero suave que parecían hechas por alguien que entendía que la comodidad importaba tanto como la belleza. ¿Cómo sabías mis medidas?, pregunté, pasando los dedos por la manga de un vestido color ciruela. Ana te describió. Él estaba en el umbral, un hombro apoyado en el marco, observándome explorar la habitación con una expresión que no pude descifrar. Dijo que eras la persona más valiente que había conocido y que tenías aproximadamente su altura. Aproximadamente. Casi me reí. La risa se sentía extraña en mi garganta, como una palabra en un idioma olvidado. Si algo no te queda bien, díselo a Mari Carmen. Lo tendrá arreglado en el día. Se enderezó. La audiencia del consejo es en 5 días. Hasta entonces, eres libre de ir a cualquier parte de la fortaleza o de la ciudad. No eres una prisionera aquí. Sigues diciéndolo. Le interpelé, mi voz quizás un poco más brusca de lo que debería haber sido, pero necesitaba la verdad, no solo palabras bonitas. Lo repito porque necesito que lo creas. Sus ojos se encontraron con los míos a través de la cálida habitación. El fuego crepitó, y por un momento volví a sentir esa extraña atracción, la que había sentido en la celda cuando él me miró por primera vez, como si algo invisible se estirara entre nosotros, tensándose. «Buenas noches, María», dijo en voz baja, casi con reverencia. Luego se fue, cerrando la puerta tras de sí, y me quedé sola en la habitación más cálida en la que había estado en meses, con la mano presionada contra mi esternón, donde algo zumbaba como una cuerda pulsada. A veces, cuando el silencio del castillo era demasiado grande y la chimenea crepitaba suavemente en mi habitación, cerraba los ojos y podía sentir de nuevo el temblor constante del molino bajo mis pies, el olor de la harina recién molida, el sonido rítmico de la muela. Extrañaba esa vida, su sencillez brutal. Allí todo era claro: trabajar, sobrevivir, proteger a los tuyos. Aquí en Espinavilla, las reglas eran distintas, invisibles, laberínticas. Era un mundo de susurros y miradas, de intenciones ocultas y de un poder tan vasto que a veces me dejaba sin aliento. Me preguntaba si realmente sería capaz de navegarlo. Mi padre siempre decía, el grano bueno no necesita aditivos. Y aquí, ¿dónde estaba el grano bueno? Durante los siguientes 4 días, aprendí 3 cosas sobre Carlos Venus. La primera fue que era temido con razón. Una mañana lo observé presidir la corte desde una galería sobre la sala del trono, y la forma en que se dirigió a un lord que había sido sorprendido, acaparando grano destinado a refugiados, me heló la sangre. No levantó la voz, no amenazó, simplemente declaró lo que sucedería, y la cara del lord se puso blanca como la ceniza. Era una furia controlada, absoluta y precisa. La segunda cosa era que su gente lo amaba. No lo temía, lo amaba. Lo vi en la forma en que el personal de la cocina sonreía cuando se detenía para preguntar por sus hijos.
en la forma en que sus soldados le daban palmaditas en el hombro cuando la formalidad se relajaba, en la forma en que los niños de la ciudad perseguían su caballo por la plaza, y él se lo permitía. Y la tercera cosa era que estaba solo. Lo notaba en los momentos de tranquilidad, la forma en que cenaba solo en su estudio la mayoría de las noches, la forma en que se detenía en las ventanas y miraba las montañas como si buscara algo que no estaba allí, la forma en que su voz cambiaba cuando me hablaba a mí, perdiendo su tono imperioso y volviéndose algo crudo, algo casi incierto. Aquí tengo que parar un momento, en serio, porque si lo pienso fríamente, todo esto, esta historia con Carlos, con el rey, suena a fantasía barata, ¿no? Como esos cuentos que te leían de pequeña, donde el príncipe azul aparece para rescatarte. Excepto que la vida real no es así. Nunca lo ha sido para mí. Un rey de verdad no va a buscar a una campesina encarcelada. No lo hace. O eso creía. Me hace preguntarme si realmente entendía algo de la vida antes de todo esto. Si todo lo que pensaba que era verdad, si estaba equivocada, no sé. Es un pensamiento raro, ¿verdad? Un hombre con tanto poder, una vida tan llena de responsabilidades, ¿realmente se detendría por una completa desconocida? Mi mente, aún moldeada por la supervivencia, me decía que no, que todo era una fachada, y aún así, volvamos a cómo demonios llegué aquí. La cuarta tarde lo encontré en la biblioteca. Estaba sentado en una silla junto al fuego, con un libro abierto sobre la rodilla, pero no estaba leyendo. Miraba fijamente las llamas, y bajo la luz anaranjada, la cicatriz de su rostro parecía más profunda, más antigua. ¿Quién te la hizo?, le pregunté, acomodándome en la silla frente a él sin esperar invitación. Levantó la vista. Esos ojos ámbar atraparon la luz del fuego y se volvieron líquidos. Mi padre. La palabra cayó entre nosotros con el peso de algo llevado durante años. Creía que un hijo de Alfa debía ser marcado temprano. Continuó Carlos, su voz baja y uniforme, para que nunca olvidara el costo de la debilidad. Cerró el libro. Tenía 9 años. Me dolió el pecho. 9 años. Un niño. Pensé en mi propio hermano, Luis, que tenía 12, y algo feroz y protector me invadió. Mi padre murió cuando yo tenía 11 años, dije. No había planeado decirlo. Las palabras simplemente salieron, arrastradas por la gravedad de su honestidad. Estuvo enfermo mucho tiempo antes de eso. Mi madre manejó el molino sola. Aprendí a llevar los libros, a administrar las cuentas. Se me daba bien. Hice una pausa. José Antonio lo notó. Quería a alguien que pudiera administrar sus propiedades. Y cuando dije que no, decidió que si no podía tener mi mente trabajando para él, nadie lo haría. La mano de Carlos se cerró en un puño sobre el reposabrazos de la silla. No volverá a tocarte. Lo sé. Sostuve su mirada, porque no se lo permitiré. La comisura de su boca se levantó. Ahí estaba de nuevo. Esa casi sonrisa que empezaba a darme cuenta de que era la verdadera. Las sonrisas completas que mostraba en la corte eran una actuación. Esta ligera fisura en su compostura era genuina. No eres lo que esperaba, dijo suavemente. ¿Qué esperabas? Alguien que necesitara ser salvado. Y en cambio se inclinó ligeramente, la luz del fuego bailando en sus rasgos. Alguien que ya estaba salvando mucho antes de que yo llegara. El aire entre nosotros se sentía como si vibrara. De repente, fui agudamente consciente de lo cerca que estaban nuestras rodillas, de cómo sus ojos cayeron a mi boca y luego volvieron a subir.
lo suficientemente rápido como para ser accidental, pero lo suficientemente lento como para no serlo del todo. Me puse de pie. Buenas noches, Carlos. Su nombre se sentía significativo en mi boca, pesado con algo que no estaba lista para examinar. Buenas noches, María, susurró. Salí de la biblioteca con el pulso martilleándome y la piel erizada, y la certeza absoluta de que me estaba metiendo en algo que me superaba. ¿Qué habría hecho cualquier otra persona en mi lugar? ¿Habría confiado en ese hombre, en esa voz, en esa intensidad? Yo no lo sabía. Solo sabía que una parte de mí, esa parte que había estado helada durante tanto tiempo, había empezado a descongelarse. La audiencia del consejo llegó como una tormenta, ruidosa y turbulenta. El gran salón de Espinavilla estaba abarrotado. Señores y damas de 12 provincias llenaban las galerías escalonadas, sus rostros una mezcla de curiosidad y cálculo político. Los magistrados se sentaban en largas mesas con sus plumas suspendidas sobre pergaminos. Los escribas se alineaban en las paredes. La sala en sí era enorme, con techos abovedados sostenidos por pilares tallados para parecer árboles antiguos, sus ramas de piedra extendiéndose por encima y uniéndose en el centro. Estandartes con los escudos de cada casa presente colgaban de las galerías, y la luz que se filtraba por los altos ventanales arqueados convertía el suelo de piedra en un mosaico de oro y sombra. Y en el centro de todo, el mismísimo Lord José Antonio, arrastrado de sus territorios encadenado. Su rostro estaba rojo de furia, sus elegantes ropas arrugadas por el viaje, su cabello despeinado de una manera que habría humillado a un hombre que se enorgullecía de su apariencia. Cuando me vio de pie en la plataforma de los testigos, con mi vestido ciruela, el cabello trenzado y la barbilla en alto, su expresión cambió de la rabia a algo más feo, algo que reconocía que ya no era la mujer hambrienta en una celda que había dejado para ser olvidada. Esa mujer es una mentirosa y una ladrona, escupió, forcejeando contra sus guardias. Carlos ni siquiera lo miró. Estaba sentado en el trono al frente de la sala, vestido de negro formal, con el emblema plateado de la Marca del Norte en el pecho, y su quietud era más aterradora que cualquier grito. Cada lord en esa galería entendía lo que significaba esa quietud. Significaba que ya había decidido. Significaba que el juicio era una formalidad en aras de la ley, y que la ley sería satisfecha. Tendrás tu oportunidad de hablar, dijo, su voz resonando por la cámara de piedra como una cuchilla, después de que ella haya tenido la suya. Les conté todo. Mi voz tembló al principio, no pude evitarlo, y agarré el borde del estrado de los testigos hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Pero seguí adelante. Les hablé de las visitas de José Antonio al molino, la forma en que se paraba demasiado cerca y hablaba demasiado suavemente y dejaba que su significado flotara en el aire como veneno. Les hablé de sus ofertas que no eran realmente ofertas, de la noche en que sus soldados vinieron y me sacaron de mi casa mientras mi madre gritaba desde el umbral y mi hermano intentaba ahuyentarlos con el mango de una escoba. Les hablé de Ana Voss, de las otras mujeres, de los mensajes que había introducido de contrabando a través del guardia llamado Pedro, quien había arriesgado su propia vida porque tenía una hija de la misma edad que Ana y no podía vivir consigo mismo si no hacía nada. Ana me lo había contado meses después, sentada junto a mí en la mesa del comedor del castillo. Yo no la había visto desde que la sacaron de mi celda, pero su mirada, llena de una mezcla de admiración y un miedo aún latente, lo decía todo. Nunca olvidaré lo que me dijo, murmuró con un nudo en la garganta, cuando me entregó el mensaje escondido en el trozo de pan. Dijo,
Cuando tengas la oportunidad, corre, no mires atrás, y dile a quien sea que escuche lo que pasó aquí. Yo estaba aterrorizada, pero la forma en que usted lo dijo, con esa calma, como si ya supiera que sobreviviríamos, me dio el valor. Me hizo correr, correr como nunca en mi vida, sin saber si alguien me seguiría, solo con su voz resonando en mi cabeza. Ella, con 16 años, había logrado llegar a la frontera de Carlos, y su testimonio había desencadenado todo esto. Mi historia se entrelazó con la suya con la de muchas otras. Cuando terminé, la sala quedó en silencio. No el silencio de la incredulidad, sino el silencio de la rendición de cuentas. Entonces, José Antonio se abalanzó. Se liberó de sus guardias con una violencia que sorprendió a toda la sala, golpeando a un soldado y agarrando una hoja ceremonial del cinturón de otro. La multitud estalló. La gente gritó, tropezó hacia atrás, pero José Antonio no se dirigía a la puerta. Se dirigía hacia mí. Lo vi venir. Vi el odio salvaje en sus ojos, la hoja atrapando la luz de los altos ventanales. Mi cuerpo se paralizó por un terrible segundo. Luego me moví. Agarré el candelabro de hierro del estrado de los testigos y lo balanceé con fuerza. Conectó con su antebrazo y la hoja salió rodando por el suelo de piedra. Se tambaleó, gruñó y extendió la mano hacia mi garganta. Nunca llegó. Carlos estaba allí. Se movió más rápido de lo que un hombre de su tamaño tenía derecho a hacerlo, cruzando la distancia desde el trono en lo que pareció un solo latido. Su mano se cerró alrededor de la muñeca de José Antonio y la torció, y el sonido que hizo José Antonio no fue un sonido que yo quisiera volver a escuchar. Carlos lo puso de rodillas con una eficiencia controlada y devastadora, una mano en la parte posterior de su cuello, presionando su rostro hacia el suelo. «Mírala». La voz de Carlos apenas era un susurro, pero resonó. Todos en esa sala lo oyeron. «Mira a la mujer que intentaste destruir». Los ojos de José Antonio, salvajes y llorosos de dolor, encontraron los míos. Yo estaba de pie sobre él, el candelabro aún en la mano, el corazón latiéndome con fuerza. «Viva». «No soy tu propiedad», dije. Mi voz no tembló esta vez. Nunca lo fui. El veredicto del consejo fue unánime. José Antonio fue despojado de su título, sus tierras, su autoridad. Pasaría el resto de sus días en el mismo sistema de calabozos que había usado para encarcelar a mujeres inocentes. Las otras supervivientes ya estaban siendo localizadas, liberadas y compensadas. Justicia. Real, presenciada, innegable justicia. El salón se vació lentamente. Yo me quedé junto a la ventana y observé a la multitud dispersarse por el patio de abajo, y seguía allí cuando lo sentí detrás de mí. Ahora siempre parecía sentirlo. Un calor en mi espalda, un cambio en el aire. «Le diste con un candelabro a un lord», dijo Carlos, una risa silenciosa en su voz. «Ex-lord», corregí. Me giré para mirarlo. Estaba cerca, más cerca de lo que jamás había estado antes. Podía ver las puntadas individuales en el cuello de su camisa negra. Podía contar las motas más oscuras en sus ojos ámbar. «María», la forma en que lo dijo, como una oración, como una promesa. «Necesito decirte algo». Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. «Entonces, dímelo». «No vine al castillo de ceniza solo por el caso contra José Antonio». Tragó. Lo observé. «Cuando Ana te describió lo que habías hecho, cómo lo habías arriesgado todo para ayudar a una chica que apenas conocías, yo...» Se detuvo. Volvió a empezar. «He pasado toda mi vida rodeado de gente que quiere poder, que trama y calcula y toma.
Y luego oí hablar de una mujer en un calabozo que no tenía nada, absolutamente nada. Y aún así eligió dar todo lo que tenía para proteger a una extraña. Su mano se levantó, sus dedos se quedaron suspendidos cerca de mi mejilla, sin tocarla del todo, pidiendo permiso con la duda. Me incliné hacia su palma. Su piel era cálida, áspera por los callos. Y en el momento en que se tocaron, ese hilo zumbante que había sentido desde el primer día se tensó y cantó. Vine por ti, dijo, su voz quebrándose en los bordes. No por tu testimonio. Vine por ti. Lo besé. Me puse de puntillas y presioné mi boca contra la suya. Y el sonido que hizo, bajo y quebrado y reverente, deshizo algo dentro de mí que había estado manteniendo unido con pura voluntad durante meses. Sus brazos me rodearon, atrayéndome contra su pecho, y me devolvió el beso como si yo fuera la respuesta a una pregunta que había estado haciéndose toda su vida. Lento, profundo, minucioso. Su mano acunó la parte posterior de mi cabeza, los dedos enredados en mi cabello, y yo agarré el frente de su camisa y me aferré. Cuando finalmente nos separamos, su frente descansaba contra la mía. Nuestra respiración se mezclaba. Su pulgar trazó la línea de mi mandíbula. Quédate, susurró. No como testigo, no como una obligación. Quédate porque quieres. Quiero. Mi voz era firme, pero no me quedo como alguien a quien se mantiene. Me quedo como tú, igual o no del todo, Carlos. Se apartó lo suficiente para mirarme, y sus ojos brillaban, feroces, ardiendo con algo que me hizo expandir el pecho hasta que pensé que podría estallar. Nunca fuiste menos que eso. 3 meses después, la sierra helada lucía su primera capa de nieve fresca, y desde la ventana de la suite este, el mundo entero parecía haber sido sumergido en plata. Estaba junto al cristal con una taza de té en mis manos, y observé cómo la ciudad de Espinavilla cobraba vida bajo la luz de la mañana. Los puestos del mercado se abrían, sus toldos de lona brillantes contra la piedra gris. Los niños ya se perseguían por la plaza, sus risas subiendo con el aire frío. En algún lugar, un panadero sacaba pan de un horno, y el aroma se elevaba por la ventana entreabierta como una bendición. Sobre el escritorio detrás de mí había una pila de documentos comerciales que había estado revisando la noche anterior. La reestructuración de la ruta comercial oriental había sido aprobada por el Consejo hacía 2 semanas, y los primeros envíos bajo el nuevo sistema ya mostraban resultados. Entregas más rápidas, precios más justos para los pueblos a lo largo de la ruta, y un excedente que llevaría a 3 provincias durante el invierno sin racionamiento. Yo había hecho eso. La hija de un molinero con cabeza para los números, y una terquedad que hacía que los asesores de Carlos se enfurecieran y se sintieran profundamente agradecidos alternativamente. Unos brazos me rodearon la cintura por detrás, cálidos, sólidos, familiares ahora de una manera que a veces todavía me sobresaltaba con su ternura. Llegó la carta de tu madre. La voz de Carlos estaba ronca por el sueño, su barbilla apoyada en mi cabeza. Dice que ella y Luis están instalados en la casita cerca del molino occidental. Dice que Luis ya ha hecho 3 amigos y se ha metido en 2 peleas. Me reí, una risa de verdad, plena y brillante, y nada parecida a esa cosa extraña que se me había atorado en la garganta hacía 3 meses. Eso suena a Luis. Sus brazos se apretaron. Sentí su boca presionarse contra mi cabello. El Consejo aprobó ayer las nuevas protecciones. Cualquier lord provincial declarado culpable de usar cargos falsos para encarcelar a civiles será despojado de su título y territorio. El testimonio de Ana fue el factor decisivo. Ana, con 19 años ahora, viviendo en Espinavilla,
entrenándose para convertirse en defensora legal. A veces venía a cenar al castillo y se sentaba a mi lado y hablaba con las manos como hacía cuando estaba emocionada. Y Carlos nos miraba a ambas con esa expresión tranquila y derretida que yo había llegado a entender que era su versión de la alegría. «Construiste algo», dije, apoyándome en su pecho. El calor de él se filtraba a través del lino marfil de mi camisa de dormir, y sentí los latidos de su corazón contra mi omóplato, firmes y fuertes. Algo que nos sobrevivirá a ambos. Lo construimos nosotros. Me giró suavemente para que lo mirara. La luz de la mañana atrapó su rostro, suavizando la cicatriz, convirtiendo sus ojos en oro líquido. Nada de esto habría sucedido sin ti, sin una hija de molinero que miró a un lord a la cara y le dijo no. Estiré la mano y tracé la cicatriz con la punta de mi dedo. Cerró los ojos al tacto. Me dejó ver la vulnerabilidad que no mostraba a nadie más. Te quiero, dije. Lo decía a menudo ahora, todas las mañanas y todas las noches, y a veces a mitad del día, solo para observar cómo todo su cuerpo se suavizaba al oírlo. Abrió los ojos, acunó mi rostro con ambas manos. Te quiero, María. Me encanta que le dieras con un candelabro a un lord. Me encanta que aterrorices a los miembros de mi consejo. Me encanta que organizaras toda mi ruta comercial oriental en 2 semanas y de alguna manera la hicieras más eficiente que cualquier cosa que mis asesores lograron en una década. Ex-Lord, corregí con una sonrisa, aunque pequeña. Me besó lento y cálido y con sabor a mañana, y contra mis labios sonrió, una sonrisa de verdad, no la expresión controlada que llevaba en la corte, o la casi sonrisa que había visto por primera vez en mi celda. Una sonrisa plena, sin guardia, radiante, que me había ganado y que protegería con todo lo que tenía. Me aparté lo suficiente como para mirarlo, a este hombre que había cabalgado toda la noche por el nombre de una extraña, que se había quedado en una celda helada y había esperado a que yo decidiera, que me había dado espacio, seguridad y tiempo, y nunca, ni una sola vez, había exigido nada a cambio excepto la oportunidad de estar a mi lado. «¿Sabes?», le dije, pasando el pulgar por su labio inferior. «Cuando entraste en ese calabozo, pensé que eras solo otro hombre poderoso que quería algo de mí. Y ahora sonreí. Mi sonrisa de verdad, la que había estado enterrada bajo 4 meses de piedra y silencio, y que solo había resurgido aquí, en este lugar, con él. Ahora sé que eres un hombre poderoso que me deja reorganizar toda su infraestructura comercial y no se queja cuando me quedo hasta pasada la medianoche haciéndolo». Se rió, una risa de verdad, profunda y cálida, y resonando en su pecho y en el mío. El sonido llenó la habitación y se derramó por la ventana, y fue llevado por el viento. Sobre los tejados nevados de Espinavilla, hacia las montañas y la costa plateada y todos los lugares a los que nuestra historia llegaría finalmente. ¿Y hoy qué? La verdad no sé. Hay días en que me siento como la pieza perfecta de un rompecabezas, encajando en este mundo que jamás pensé que sería el mío. Y otros días, la sombra del molino, el recuerdo de mi madre, de Luis, me tira hacia la tierra, me recuerda de dónde vengo. ¿Es esto lo que estaba destinada a hacer? ¿Fue la elección correcta? A veces pienso que sí, otras veces supongo que la vida es así, un continuo acto de equilibrio, imperfecto, quizás, pero mío, completamente mío. Afuera la nieve seguía cayendo, suave y constante.